Gálatas 4, 21 al 31. Dice la palabra del Señor: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de partos. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como a Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Señor y Dios, venimos ante ti humillados, reconociendo que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Venimos ante ti reconociendo con humildad que si hoy podemos gozar y disfrutar de la bendición de haber sido salvados de tal manera que podemos cantar con toda la fuerza de nuestro ser que hemos alcanzado salvación, ha sido única y exclusivamente por tu gracia. Concédenos que al considerar este texto, tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y aplique tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Entre los grupos sectarios, heréticos, de mayor crecimiento en nuestros días, están los judíos mesiánicos. Yo no sé si han tenido algún contacto, es abundante el material herético que hay en las redes sociales. Tengan cuidado. A diferencia de otros grupos sectarios, tales como los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, que tienen un impacto negativo dentro de la iglesia cristiana, poco impacto. Tristemente, los judíos mesiánicos están impactando la iglesia evangélica cristiana de nuestros días. Los judíos mesiánicos aceptan a Jesús como Salvador, o como les gusta decir a ellos, Yeshua. Para ellos, si lo dices en español o en italiano o en algún idioma, estás mal. Ellos lo aceptan como el Mesías de las Escrituras hebreas que traería la salvación eterna. Y eso ha sido confuso para algunos evangélicos. El surgimiento del movimiento mesiánico judío está vinculado con un intento inicial a finales del siglo XIX de llevar el evangelio a aquellos de descendencia judía, y se hizo intentos, se envió misioneros con el propósito de que conocieran a Jesucristo, y gracias a Dios inicialmente hubo frutos. Ellos empezaron a adorar al Señor, hubo judíos que conocieron al Señor y se mantenían con su cultura judía. El cambio surgió en el siglo XX, cuando el movimiento mesiánico se volvió a la iglesia. Ellos entendían que la iglesia a partir del siglo II se había paganizado, había perdido todo lo que permeaba de la cultura judía y se había vuelto muy helénica. Así que empezaron a hacer esfuerzos, ya no por ganar a otros judíos,
sino por traerla a la iglesia a una perspectiva judaizante. Empezando por algo bueno, terminaron haciendo mal. Lo que ha sucedido es un gran crecimiento de este movimiento en los Estados Unidos y América Latina. Y muchos que profesaban ser creyentes del Señor Jesucristo, que eran miembros de iglesias evangélicas, tristemente se han vuelto a una perspectiva judaizante, herética, de lo que ellos pudieran llamar un cristianismo verdadero. Mis amados hermanos, la herejía judaizante del siglo I que Pablo está condenando en la epístola a los Gálatas sigue vivita y coleando. Y debemos estar preparados para eso. Mis hermanos, el texto que estaremos considerando en esta tarde es un llamado a considerar concienzudamente a las Escrituras. Los errores hermenéuticos tendrán un impacto en la manera en que vamos a ver las Escrituras y luego cómo las aplicaremos. Hay creyentes donde dicen, mira, no es necesario estudiar tanta teología. ¿Por qué tengo que profundizar en tales cosas? Dejemos eso a los pastores. ¿Por qué tengo que aprender elementos hermenéuticos para saber cómo interpretar a las Escrituras? Yo no voy a predicar, yo no voy a dar conferencias. Dejemos eso a los pastores. Y en medio de esa ignorancia es donde las sectas hacen daño. El punto que estaremos considerando en esta tarde es el siguiente. Mis amados hermanos, presten atención a esto. Debemos mantenernos firmes en las bendiciones que Dios ha dado al pueblo del nuevo pacto. Repito, debemos mantenernos firmes en las bendiciones que Dios por gracia, por Jesucristo y solo por Él ha dado al pueblo del nuevo pacto. Las iglesias de Galacia estaban siendo atacadas por los judaizantes. El ataque era sutil. Les insistían que ellos necesitaban algo más que Jesucristo, que para poder obtener la bendición suprema y final del pacto de gracia, debían traer elementos que eran distintivos del antiguo pacto al nuevo. Estos judaizantes querían llevarlos otra vez a la observancia del antiguo pacto, so pretexto que no todo se encontraba en el Señor Jesucristo. Y lo primero que quiero que veamos en esta tarde es una aclaración necesaria del versículo 21. Miren el versículo 21, por favor. Este texto dice algo que debe ser aclarado. Miren lo que dice. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Estos judaizantes anhelaban fervientemente estar bajo la ley. No era un deseo periférico y efímero, era algo, dice Pablo, central en sus vidas. El término griego que utilizó Pablo y que se traduce al español por la Reina Valera, queréis, es la palabra griega celo, de donde viene nuestra palabra celo. Esta palabra significa querer, desear, implicación de evolución y propósito, y con frecuencia se traduce al español con el término determinación. Ellos habían tomado la determinación. Ellos tenían un fuerte deseo, un fuerte celo por hacer lo que la ley decía. Es por eso que la Biblia textual traduce este versículo 21 de la siguiente manera. Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no ponéis atención a la ley? Ahora bien, el texto está lleno de mucha ironía. Los Gálatas querían vivir bajo la ley mosaica, pero sin que realmente ellos pudieran entender, sin darse cuenta de que su deseo al colocarse debajo de la ley mosaica era erróneo y equivocado.
a un grupo de iglesias gentiles, se le estaba llevando nuevamente a los elementos distintivos del antiguo pacto. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con la expresión estar bajo la ley? Aunque esta aclaración la hemos hecho en otras ocasiones a lo largo de esta serie, creemos que es necesario volver a reiterarlas aquí, pues hemos abandonado la serie por algún tiempo. Estar bajo la ley en este pasaje significa adherirse a la ley ceremonial y a la ley civil que aparecen en el antiguo pacto como elementos esenciales del nuevo pacto para nuestra santificación. Estos judaizantes entendían que si queríamos crecer verdaderamente en la gracia, que si queríamos ser santificados, si queríamos que fuera efectivo la obra de Cristo en una persona, debía guardar aquellos elementos distintivos del antiguo pacto, tales como la circuncisión, las fiestas señaladas, etcétera, etcétera. Estar bajo la ley en este contexto es considerar la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, como un medio por medio del cual podemos ganar méritos delante de Dios y ser justificados. Pablo no se está refiriendo aquí, mi amado hermano, atiende esto, a una preocupación diligente por parte de un creyente que ha confiado única y exclusivamente en la obra y en la justicia de Cristo para ser salvo, y en consecuencia de esa obra se preocupa por una obediencia evangélica. No es de eso de lo que está hablando, sino que se está refiriendo a legalistas que quieren obtener méritos delante de Dios porque están observando la ley civil y ceremonial y esperan aún que la observancia a la ley moral les justifique delante de Dios. Pablo ha sido claro, muy claro, al decir que nadie observando, no importa cuán exquisito tú seas, no importa cuánto te esfuerces, nadie guardando la ley de Moisés, ni siquiera guardando la ley moral de Dios, podrá ganar mérito alguno, por cuanto somos pecadores y Dios es santo. Solo por Jesucristo y solo por medio de la fe es que una persona puede ser salva. Es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Noten que no es por ser descendiente, noten que no es por cumplir alguna ley, es por medio de la fe que llegamos a ser hijos de Abraham. Y continúa diciendo Pablo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En un tenor similar, Gálatas capítulo 3, versículos 11 y 12, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Hermanos míos, amados, no se puede ser más claro. Dice, ninguno podrá justificarse delante de Dios por la fe, por la ley. Y continúa diciendo, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Por otro lado, está claro en las Escrituras que la obediencia a la ley moral de Dios sigue siendo, oye esto, un fruto que evidencia la obra salvífica de Dios. Si alguien no obedece a lo que Dios ha mandado en su ley moral, no tiene razón alguna para decir que ha creído. Porque eso es lo que enseña la base del nuevo pacto, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El punto del texto es claro. Nadie podrá ser justificado delante de Dios
sino por la fe sola. Pero una vez que se ha obrado la regeneración en un corazón, se ha quitado el corazón de piedra, se le ha puesto un corazón de carne sensible a la palabra de Dios. Se le ha puesto los mandamientos en su mente y en su corazón. El resultado inevitable es obediencia a los mandamientos morales de Dios. Eso es lo que dice eso es lo que dice Jesús en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que cuando hablamos que la fe es el único medio para poder conocer a Dios y ser salvo, cuando decimos que las obras de la ley no pueden justificar a alguna persona, que es imposible que alguien pueda ser justificada por alguna obra de la ley, no estamos diciendo que debemos ir al otro extremo, el antinomianismo. Lo que estamos diciendo es que fruto de esa salvación será una persona preocupada en obedecer los mandamientos morales de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Miren este texto, mis hermanos. Vayan conmigo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y ustedes van a entender a dónde voy. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. La obediencia a los mandamientos no nos salvan. Eso es ser judaizante. La obediencia a los mandamientos morales de Dios es la evidencia de que hemos sido salvados. ¿Cómo sabe una persona que ha sido salvada? Porque obedece los mandamientos. Mire lo que dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En otras palabras, en esto sabemos que nosotros tenemos una relación cercana y salvífica con Dios si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, hermanos, sé que es una palabra dura, no lo dije yo, lo dijo el Espíritu Santo. Es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto conocemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora bien, estos judaizantes que insistían en el uso de la ley civil y ceremonial, elementos distintivos del antiguo pacto, entendían que los creyentes del nuevo pacto debían traerlo y debían obedecerlo, debían cumplirlo. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo en este pasaje es usar 3 textos del Antiguo Testamento en forma de alegoría para enseñarnos la diferencia entre vivir en el nuevo pacto con los elementos distintivos del antiguo pacto y aquellos que viven en el nuevo pacto como creyentes del nuevo pacto. Él va a usar la historia de Abraham, Sara y Agar. Él va a utilizar en segundo lugar la codificación de la ley en el monte Sinaí y él va a usar un interesante texto que no debe ser confundido con nada del anterior en el libro de Isaías capítulo 54 versículos 1 al 3. Él va a usar esos 3 pasajes tan diferentes el uno del otro, uno en Génesis, el otro en Éxodo y el otro en Isaías, para mostrarnos las diferencias, lo que produce el traer elementos distintivos del antiguo pacto al nuevo pacto. Habiendo hecho esta aclaración, cómo interpretar el pasaje, veamos qué pasa cuando queremos traer el antiguo pacto o los elementos distintivos del antiguo pacto al nuevo pacto. Miren lo que produce, mis amados hermanos, una mala interpretación en esta área de las Escrituras. En primer lugar, produce hijos según la carne. Miren los versículos 22 y 23.
Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Estos dos versículos forman la base de todo lo que va a decir Pablo en este contexto. Sus ideas no son propias, no solo porque él está hablando del Espíritu Santo, sino porque él está tomando la escritura del Antiguo Pacto, las escrituras del Antiguo Testamento como la base de lo que él va a enseñar. Recuerden lo que dijo en el versículo anterior, ustedes que quieren estar bajo la ley, no han entendido, no han oído la ley, hablando de la ley en este sentido como la escritura. Abraham ya ha jugado un papel significativo en esta epístola a los Gálatas y ahora Pablo apela al papel de Abraham como padre de hijos de dos mujeres muy diferentes. Los hijos y las esposas no se nombran aquí, pero sabemos que está hablando de Ismael y de Isaac y de Agar y de Sara. Gracias a Dios. El pastor Ricardo ha estado hablando de estas historias recién, así que está fresco, no tengo que dar mucho contexto. Pablo nunca, es interesante, identifica a Ismael y a Sara por nombre. Solo menciona los nombres de Isaac y de Agar. Es interesante. No se centra en los nombres de las mujeres, sino en el estatus social de ellas. Agar era una esclava, Sara era libre y Pablo vislumbra la importancia espiritual de este estatus. Los enemigos de Pablo, o dicho de otra manera, los enemigos del evangelio se jactaban del hecho de que ellos eran hijos de Abraham. Por cierto, ahora todos estos latinos son peruanos, salvadoreños, hondureños, cubanos, ahora están buscándose nombres hebreos. Porque quieren ser hijos de Abraham. Pero Pablo está diciendo que aquí la importancia no era ser hijo de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, tan diferentes el uno del otro. Así que lo importante no era si eres gentil o si eres judío. Lo importante es la naturaleza espiritual que te distingue. Aquellos que siempre estaban jactándose, dice Pablo, de ser descendientes de Abraham, se olvidan que Abraham no tuvo uno, sino dos hijos, Ismael por parte de Agar, Isaac por parte de Sara. Por consiguiente, si la descendencia física es tan importante, entonces aquellos que son judíos de nacimiento no son mejores que los ismaelitas. ¿No es verdad? Los dos son hijos de Abraham. El punto es que no es ser hijo de Abraham lo importante. Dice Pablo, el asunto es que Ismael vino según la carne, o conforme a la carne, o procedente de la carne. Esto significa, oye esto, mi amado hermano, yo sé que yo vine teológico hoy. Es la escritura la que estoy exponiendo. Esto significa, por un lado, que Ismael era el producto del poder natural que sus padres tenían para procrear. Nació en conformidad a lo que Abraham y Agar eran capaces de realizar en un orden ordinario de la naturaleza. De este modo, este hijo representa a todos los que tienen su esperanza para la eternidad en ser hijos de Abraham. Pero por otro lado, mis hermanos, y esto es más importante, el nacimiento de Ismael no solo fue el producto de un acto físico, sino también de un propósito deliberado y pecaminoso. ¿Recuerdan a ustedes? Dios le hace la promesa a Abraham y a Sara y les dice que le daría un hijo y que de ese hijo tendría tanta descendencia que serían como la estrella del cielo o la arena del mar. Y el tiempo va pasando. Y la duda comenzó a crecer. Así que Sara se le ocurre la brillante idea de decir, ¿por qué no ayudamos un poquito a Dios? Ya te estás haciendo viejo, yo me estoy haciendo vieja, ¿fallará Dios su promesa? Humanamente hablando,
será imposible que podamos tener un hijo. Cuando era joven no podíamos, era estéril, yo soy estéril. ¿Cómo ahora, pasando el tiempo, podremos tener descendencia? Mejor te doy a mi sierva, a mi esclava Agar, para que tengas un hijo. Y así Dios sale bien, queda bien, y nosotros también. En ese sentido, toda la aplicación, la mentalidad, la estrategia que venía de Sara y que Abraham como un corderito siguió, era pura y totalmente carnal. Y lo único que podía producir una mentalidad carnal era hijos según la carne. Mis amados hermanos, Dios ha prometido hacerle bien a su pueblo a través de los medios que Él ha ideado. Tomar un atajo en la vida, tomar un lugar para que Dios quede bien, siempre proviene de la carne. Lo único que debían hacer Abraham y Sara eran confiar en la promesa de Dios. Y lo que hicieron al idear un plan carnal fue producir un hijo según la carne. De acuerdo a nuestro texto, traer los elementos distintivos del antiguo pacto para que nos sintamos más religiosos, para que nos sintamos como que estamos haciendo algo, es producir hijos según la carne. Tristemente, eso no es lo único que produce el traer los elementos distintivos del antiguo pacto al nuevo. Produce hijos de esclavitud. Miren los versículos 24 y 25. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mis amados hermanos, lo primero que salta a la vista y que es evidente es que cuando tú veas a uno de estos judaizantes, no debes decir, ay, pobrecito, están engañados. No, son agentes del mal, hijos de esclavitud, que lo único que pueden hacer es producir hijos de esclavitud. Ahora, déjenme hacer una aclaración más. Yo vine aclarando cosas. Aquí vemos el término alegoría. Y hay un método de interpretación que es el alegórico. Ese método tan común, sobre todo en un contexto carismático, quiere ver un mensaje escondido en la escritura que tratan de vislumbrar para interpretar cualquier pasaje. Entonces te los encuentras a ellos predicando David peleando con el gigante Goliat y dicen, aquí vemos que Goliat representa a los gigantes de la vida. ¿Cuáles son tus gigantes? Gigantes de presión, el gigante. Y yo les aseguro una cosa, ese texto, tan claro como es, en un contexto histórico, no está enseñando acerca de cómo enfrentar los gigantes de la vida. Noten cómo una mala interpretación llega a una mala aplicación. Pero Joel, aquí no ve que está usándose una alegoría. Sí, solo el Espíritu Santo puede hacerlo, no tú y yo. La manera en que tú y yo debemos interpretar las Escrituras es por el método histórico gramatical. Vemos el pasaje en su contexto, vemos los términos utilizados, vemos lo que dice en realidad, el lenguaje que se está utilizando y la independencia del Espíritu interpretamos el pasaje. Pero no hay un mensaje escondido en la Escritura. Es claro. Solo necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine y usar los principios hermenéuticos. Lo que estaban haciendo estos hombres eran traer los elementos distintivos. Yo sé que lo he repetido y quiero que te los aprendas. Del antiguo pacto, tales como la circuncisión, las vestimentas, las regulaciones dietéticas, las fiestas y celebraciones como un elemento
importante en el nuevo pacto. ¿No han visto ustedes esas iglesias que, no estoy hablando de personas, estoy hablando de hechos e ideas, donde te puedes encontrar aquí al frente la bandera de Israel, estando la iglesia en El Salvador, y tú dices, eso debe ser en Israel. Pues no, eso es un país latinoamericano o aquí en los Estados Unidos. O tienen esa lámpara de 7 brazos, o en un culto te suenan el corno, no sé cómo se llama, de verdad, y entonces suena, no sé si lo han visto, suena y la gente, ¡eh! Suena de nuevo, ¡oh! Como si eso fuera un medio de adoración. Todo lo que está pasando es un corno sonando o una trompeta sonando y gente gritando, nada más. ¿De dónde viene todo eso? De una judaización de la iglesia evangélica de nuestros días. ¿Saben cómo ve Dios esos elementos del Antiguo Testamento? Como sombras, figuras e imágenes de las cosas reales. Hermanos, ¿saben por qué no debemos ir al Antiguo Testamento a tomar los elementos distintivos y traerlos al Nuevo? Porque aquello era figura, imagen, sombra de lo que ya tú y yo tenemos en Cristo. ¿Por qué volver atrás? Mira cómo lo dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 8. Déjame ponerlo un poco en contexto. En el versículo 5 el escritor enseña que los sacrificios del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, eran sombra y figura de las cosas celestiales. Y el escritor dice en el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, por encima del de los sacerdotes, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hermanos, si estamos en un pacto mejor, sobre mejores promesas, ¿por qué volver atrás? ¿No sería mejor disfrutar lo que tenemos en Cristo? Nos parecemos al pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, ¿recuerdan? Y se sentaban a decir, ay, allá nosotros comíamos arroz con pollo. Una cubanización de pasaje. Esas ollas de carne, que eras esclavo. ¿Cómo vas a anhelar la esclavitud cuando ahora Jehová te ha dado libertad? Eso es precisamente volver atrás. O como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Notaste cómo habló de esos elementos distintivos del antiguo pacto? Sombras. Y en un tenor similar, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No está hablando del sábado cristiano, está hablando de todas esas fiestas que eran días de reposo también. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, por el cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, estamos en una judaización de la iglesia evangélica sin precedentes después del primer siglo. El apóstol Pablo nos advierte que no debemos hacer tal cosa, que lo que produciremos al traer esos elementos, esa sombra, a lo que realmente se tiene, es producir hijos de esclavitud. Déjame ilustrarlo. Yo tengo en mi teléfono muchas fotos de mi esposa. Y cuando estamos separados, yo puedo verla, recordarla. Ahora imagínate que yo esté en casa, y ella también, y que yo esté en mi teléfono haciendo esto. Y que ella me pregunta, ¿qué miras? Que tu cara está brillando.
Bueno, miro fotos tuyas. Ella me pregunta con su habitual sabiduría lo siguiente: ¿y ese nuevo entretenimiento tuyo? Yo le respondo, no es que a mí me gusta mirarte. ¿Qué creen que me respondería Luz May? Con todo respeto, mi amado esposo, tú te estás volviendo loco. Tú no necesitas ahora mirar una foto mía. Tú me tienes aquí delante en carne y hueso. ¿Qué haces mirando fotos? Hermanos, eso es lo que hacen aquellos que quieren volver a los elementos distintivos del Antiguo Testamento. Quieren contentarse con lo efímero de una figura. Cuando en Cristo tenemos lo real. Eso es lo que tristemente produce el traer los elementos distintivos del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto. Produce hijos según la carne y produce hijos en esclavitud. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos mantenemos firmes? Recuerden que ese es mi propósito en esta mañana, que nos mantengamos firmes en las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo en el Nuevo Pacto. ¿Qué pasa cuando nos mantenemos firmes en las bendiciones que por Cristo tenemos en el Antiguo Pacto? Bueno, que eso va a producir hijos según la promesa. Miren el versículo 22, los versículos 22 y 23 una vez más. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Mantenernos como iglesia en las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo, en el nuevo pacto, producirá hijos según la promesa. De acuerdo con nuestro texto, utilizando el apóstol Pablo, el pasaje de Génesis como alegoría, hay una marcada diferencia entre Agar la esclava y Sara la libre. Esa diferencia no era solo física, sino espiritual. Esta diferencia representa el contraste que hay entre los que viven conforme a los elementos distintivos del antiguo pacto en el nuevo y aquellos que viven firmes en las bendiciones que Dios ha dado en el nuevo pacto. La diferencia básica entre Ismael e Isaac, así como entre estos dos grupos, es muy evidente. Los unos son hijos de esclavitud, los otros son hijos de la promesa. Los hijos espirituales, al igual que Isaac, han sido generados de una manera espiritual. Es de ellos de quien habla Juan, en Juan capítulo 1, versículos 2 y 13. Vamos allí un momentito. Juan capítulo 1, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13. Y une el hecho de nacer de acuerdo a la carne con nacer de acuerdo al Espíritu. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron. Voy a esperar un poco más para que lo encuentre. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, los verdaderos hijos de Abraham y por ende los verdaderos hijos de Dios no son aquellos que obedecen a los requerimientos de la ley civil y ceremonial, ni de aquellos que entienden que pueden justificarse por medio de una obediencia externa a la ley moral, sino que llegamos de acuerdo a la promesa. A la promesa que Cristo ha hecho, que el que cree en Él tiene
vida eterna. Jesús nunca insistió que debíamos continuar sacrificando ovejitas o tomando aquellos elementos distintivos del antiguo pacto en el nuevo. Él les dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mira cómo lo dice Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Y está en este contexto, en este tenor. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es creer en la promesa de Dios por medio de Jesucristo que una persona tiene comunión con Dios y vida eterna. Isaac nació como resultado de la fe en la promesa que Dios había hecho. Dios intervino milagrosamente en Abraham a pesar de su avanzada edad. Las circunstancias no cambiaron. Él siguió hacia la adultez, ya hacia la ancianidad. Sara siguió caminando hacia la ancianidad también. La diferencia no estaba en el cambio de naturaleza de las personas, sino en Dios, que tiene poder para hacer todo lo que Él desea. Es lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22. Él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, o sea, la promesa. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, oigan esto, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de Sara, su mujer. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando glorias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pablo concluye en el versículo 28 de Romanos 4. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Mis amados hermanos, la razón por la que tú y yo estamos aquí, gloriándonos en Dios, gozando de los beneficios del nuevo pacto, no se debe a alguna cosa que nosotros hayamos hecho o vayamos a hacer. No es porque fuimos muy buenos. Es por la promesa que Dios hizo a Abraham, que en la descendencia de Abraham, no las personas, sino Jesucristo, ya eso lo vimos, en esa descendencia en Cristo serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y nosotros somos el cumplimiento de esa promesa. Aquí hay hermanos de Nicaragua, hay hermanos de Cuba, hay hermanos de República Dominicana, hay hermanos de Honduras, de El Salvador, de Argentina, de Uruguay, del Perú. Espero que haya muchas y se me olviden. Eso va a pasar. El punto es que estamos aquí siendo de naciones tan diferentes por una promesa que hizo Dios a Abraham en el antiguo pacto. Nosotros somos de lo que está hablando el apóstol Pablo cuando dice que mantenerse en el nuevo pacto produce, no por nosotros, sino por el Dios que lo prometió, hijos según la promesa. Pero no es eso lo único. Si ya eso fuera todo, tenemos mucho para brincar y saltar fuera del culto. No aquí. Sino que también el texto o el pasaje nos enseña que produce hijos de libertad. Miren los versículos 26
y el 31. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La pregunta es, ¿qué es la Jerusalén de arriba? La iglesia. En contraste con la Jerusalén de hoy, uno esperaría que Pablo mencionara la Jerusalén del futuro. Pero él está hablando en presente. Él habla de una iglesia, de una Jerusalén hoy, pero que proviene de arriba. Sus hijos, sus habitantes, sus ciudadanos no provienen directamente de una nación X. Su ciudadanía, la ciudadanía de esos, está arriba en los cielos. Cuando Pablo habla de la Jerusalén de arriba, no solo se está refiriendo a la iglesia triunfante de la iglesia, sino a las muchas bendiciones que Dios trae a esa Jerusalén solo por gracia y solo por Cristo. Ahora, el punto es que aquellos que están en la Jerusalén de arriba, nosotros, están en libertad. Por la obra preciosa del Dios Trino. En Cristo hemos sido libertados de la maldición de la ley, hemos sido libertados de la observancia de la sombra, de las leyes ceremoniales y civiles de Moisés, para vivir ahora en lo real y en lo verdadero, en el pueblo del nuevo pacto, donde Dios derrama de lo alto sus más ricas bendiciones por Jesucristo. Hemos sido librados de las consecuencias que se cernían sobre nosotros por incumplir la ley moral de Dios. Somos libres de entrar a la misma presencia de Dios. Podemos tener a Dios por Padre y podemos ir delante del Rey, delante de ese trono de gracia y de poder para tener comunión con Él. Hemos sido libertados del dominio esclavizante del pecado. Ahora somos verdaderamente libres. Miren cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Y el 22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice MacArthur, hablando de Gálatas capítulo 4, los habitantes de la Jerusalén celestial son libres de las obras de la ley, de las obras de la esclavitud y de la carne. También son libres como no lo son los habitantes de la Jerusalén actual para hacer todo el bien que quieran y que verdad agrada a Dios. Antes de venir a Cristo, una persona es libre para hacer cualquier cosa mala que quiera, pero no es verdaderamente libre para hacer lo que es bueno y recto ante los ojos de Dios. El Espíritu Santo no solo hace libre al creyente del pecado, sino que le capacita por primera vez en su vida para hacer lo que es correcto. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es por eso, mi amado hermano, que no se entiende alguien que ha sido libertado en el pecado y que aún continúa arrastrándose y restregándose en ese pecado. Hemos sido libertados del pecado. Y es cierto que en cada uno de nosotros mora el pecado remanente, residuos de pecado y de maldad que tratan de engañarnos continuamente para hacer lo que a Dios le desagrada. Pero hemos sido libertados. Ya el pecado no es nuestro Señor, ahora es nuestro enemigo. Y en dependencia del Espíritu, obedecemos a Dios y lo que Él ha mandado. Ahora, no solo nos dice que mantenerse en el nuevo pacto, ya estoy terminando.
Me quedan 30 minutos nada más. Produce hijos de acuerdo a la promesa y hijos de libertad, sino que serán hijos en crecimiento. Y está hablando aquí de números. Mis hermanos, a veces nos vemos tan poquitos, pero mira lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en el versículo 27. Mira, nota esto, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Déjenme hacer un paréntesis, no está hablando de Sara, está citando a la mujer de la que habla Isaías en el capítulo 54. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Este es un texto que a algunos lectores puede confundir si no somos cuidadosos. Se puede tender a comparar a esta mujer con Sara, o con Sara y Agar en algún momento. Pero lo que está haciendo el apóstol Pablo es citando Isaías capítulo 54, versículos 1 al 3. Habla de una mujer que tendrá una grande, larga y bendita descendencia. En este pasaje el Señor usa una alegoría de una mujer que representa al pueblo del nuevo pacto, nuevamente la Jerusalén de arriba, la iglesia. Cuando es citado, cuando es revelado en Isaías capítulo 54, versículo 1 al 3, era para animar al pueblo de Israel, para decirle que aunque vendrían aflicciones por causa de su pecado, llegaría un momento en el que el pueblo de Dios crecería, sería abundante y lo sería para la gloria de Dios. Vayan conmigo, por favor, a Isaías 54, 1 al 3. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo al traer ese pasaje al tema que está tratando es decirnos, no solo somos hijos de la promesa, no solo somos hijos libres, sino que también seremos numerosos. Isaías 54, 1 al 3. Miren cómo son las mismas palabras. Todo lo que está haciendo Pablo es citando este pasaje. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de las desamparadas que los de las casadas, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Hermanos amados, en este texto, ahora volviendo a Gálatas, tenemos un fortísimo aliento para que sigamos haciendo la obra evangelística. El nuevo pacto con sus bendiciones no solo nos hará bien, sino hará bien a muchos cuando predicamos el evangelio. Eso es lo que está detrás cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente, Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. La iglesia por el evangelio, por la obra del Dios Trino, triunfa y triunfará para la gloria de Dios. Déjeme hacer una aclaración. El texto no dice que este mundo va a ser ganado para Cristo. Me encantaría que tal cosa dijera. El camino al cielo siempre será estrecho y pocos en comparación con los que van en el otro camino serán pocos. El camino que lleva a la perdición siempre, hasta el último día, será muy ancho y muchos transitarán por ahí. Siempre la iglesia del Señor será un rebaño pequeño, una manada pequeña, en comparación con la gran manada que va en su camino hacia el infierno. Aún así, la iglesia siempre será triunfante.
cuando eran 120 y estaban escondidos en el aposento alto, porque temían que viniera a tocar a la puerta y como hicieron a su maestro, se lo llevaban. Aún allí, Cristo estaba edificando su iglesia y era una iglesia triunfante. Cuando los creyentes eran llevados al circo romano y eran quemados o echados a las fieras, aún allí la iglesia del Señor era triunfante. Cuando en Sevilla mataban a miles de creyentes por tener una Biblia en español y todos temían y querían correr, aún allí la iglesia es triunfante. ¿Y saben por qué, mi amado hermano? No se debe a los que forman parte de la iglesia. Se deben al Salvador de la iglesia. Cristo es un Salvador triunfante y Él triunfa. En último lugar, mantenerse en el nuevo pacto produce hijos según el Espíritu. Miren el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así que Isaac nació según el Espíritu, porque fue el Espíritu Santo el que hizo la promesa, que la promesa se realizara. Por tanto, la conclusión que debemos tener es que Isaac es un símbolo de todo aquel que nace del Espíritu. Eso es lo que produce mantenerse en el nuevo pacto, en las bendiciones del nuevo pacto. Déjenme dar 3 palabras de aplicación antes de concluir mi exposición. ¿Qué aprendemos de manera práctica de nuestro texto? En primer lugar, aprendemos de este pasaje que no debemos permitir que los falsos maestros nos engañen. Mis amados hermanos, si algo abunda, es la herejía y los falsos maestros. Ellos gustan aprovecharse de los ignorantes. ¿Cómo haremos nosotros o qué debemos hacer para que no caigamos en el engaño? Mi amado hermano, profundiza en el estudio de las Escrituras. Cuando insistimos que debes estudiar, cuando insistimos en que debes leer las Escrituras, no es para un check mark. Lo hice. Pastor, leí la Biblia hoy. La Biblia, la palabra de Dios, sigue siendo una lámpara que alumbra en nuestro camino. Si queremos evitar ser engañados por los falsos maestros, debemos aprender las Escrituras. Debemos proclamar el Evangelio. Hay muchos engañados que están allá afuera y que pueden ser escogidos. No tienen un cartel aquí, escogido desde antes de la fundación del mundo, yo lo sé, pero el medio por el cual se salvarán es por oír el Evangelio. ¿Qué aprendemos de este pasaje? No dejemos engañarnos, estudiemos las Escrituras. Segundo, aprendemos a agradecer las bondades que hemos recibido en el nuevo pacto. Hermanos amados, miren las bendiciones. No tengo tiempo para enumerarlas ahora. Pero ¿quieres saber una? Cuando pecamos. Cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? Entender que Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario y que su justicia ha sido puesta a mi cuenta. Y lo que debo hacer ahora simplemente es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe de lo que nos ha liberado? Que antes, en el antiguo pacto, teníamos que tomar una ovejita, teníamos que ponerle la mano en la cabecita, le cortaban el cuello. Cuando ya ahora tú y yo, Cristo murió en la cruz del Calvario y por una sola ofrenda, Él hizo perfecto a los santificados. Eso es una tremenda bendición. Cuando un hombre en el antiguo pacto emitía semen de forma natural, era maldito. Cuando una mujer tenía la menstruación, era maldita, no podía hacer uso de los medios de gracia dados en el antiguo pacto. Ahora podemos venir por medio de Cristo libremente ante el trono de la gracia de Dios, porque en Cristo tenemos verdadera
comunión con el Padre. Él nos ha abierto el camino para que por medio de Él entremos al lugar santísimo. Pudiera enumerar muchísimos. Creo que han entendido el punto. Aprendamos a agradecer las bondades que hemos recibido en el nuevo pacto. No necesitamos volver atrás. Eso es sombra. Nosotros ahora tenemos lo que es real. En último lugar, quiero hablarte a ti. Tú que no eres parte aún de la Jerusalén de arriba. Tú no eres parte de la Jerusalén de arriba porque tú has querido seguir siendo tu propio Señor. Todos aquellos que formamos parte de la Jerusalén de arriba, tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Tú quieres ser tu propio Dios. Tú no eres parte de esto. A ti ni siquiera te preocupa el obedecer la ley de Dios. Tú lo único que quieres obedecer es tus propias reglas. Un día vendrá ese Redentor que nos ha salvado a nosotros para juzgarte. Y todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Y si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, ese día tú lo tendrás como su enemigo. Podremos decir, yo tengo el alcalde como un enemigo y salir bastante bien. Podemos decir, tengo a Donald Trump como mi enemigo y podremos salir bien. Pero ¿quién podrá salir bien si tiene al Rey soberano del cielo y de la tierra como su enemigo? Ese que un día será tu enemigo y que ahora es tu enemigo, ese te invita a venir ante Él a recibir misericordia. Él invita a aquellos que están trabajados y cargados, que Él les dará descansar. Las diversiones no te harán descansar, los pecados no te harán descansar. Sí, el pecado te promete disfrute y deleite a costa de tu vida. Solo el deleite y el disfrute lo tenemos en Cristo Jesús. Y es ese el Señor de todas las cosas que te invita y te dice, ven a mí, ven a mí. Yo soy un Señor bueno y compasivo, no como el opresivo Señor que tienes ahora, tu pecado que te deteriora y te deprime. Ven a mí y sed salvos todos los términos de la vida, de la tierra. Hermanos, aquel que tiene el poder de nuestras almas, para juzgarnos y mandarnos al infierno ahora mismo por causa de nuestros pecados, te invita a ir a Él y a alcanzar misericordia. Ven a Cristo, mi amigo. Muchachos, no se tendrá el beneplácito de Dios por venir a la iglesia los domingos, ni por yo me porto bien, yo hago bien las cosas con mi papá. Aún tú tienes pecado en tu corazón y tú lo sabes. Solo puedes ser salvo en Cristo. Él viene y promete que en Él tú tienes vida eterna. Venid a mí, creed y ser salvos. No pierdas esta oportunidad y ven a Cristo, que Él es un buen Señor y Él es un buen Salvador. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te agradecemos tanto por todas tus bondades para con nosotros pecadores que merecemos la condenación por cuanto te hemos desobedecido, pero en tu gracia tú nos has redimido, tú por tu Hijo Jesucristo nos has comprado y ahora por gracia somos hijos de libertad, somos hijos de la promesa. Señor, no hay palabras que puedan brotar, la elocuencia de los hombres se queda corta, que puedan expresar verdaderamente toda la gracia y la bendición que son halladas en Cristo Jesús. Te pedimos que aprendamos a disfrutar de estas bendiciones que tú nos has dado. Te pedimos que tú seas con aquellos que están entre nosotros y aún no te conocen. Ten compasión de ellos, oh Señor, y sálvalos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.